El patito feo. La señora Pata llevaba tantos días echada sobre sus huevos que ya había perdido la cuenta. Dios mío, ¿cuánto tiempo tendré que estar sentada aquí?, dijo muy aburrida. Y de pronto se escuchó el sonido de un patito que comenzaba a romper el cascarón. Enseguida que sacó la cabecita, se oyó el picar de los demás. Al poco rato ya estaban todos fuera, erizados para secar al sol su pulmón. Parecían motitas amarillas. ¡Qué grande es el mundo, mamá!, dijeron los recién nacidos a la señora Pata, que los contemplaba llena de orgullo. ¿Ya han salido todos?, preguntó la madre, levantándose y mirando por todas partes. Ah, no, el huevo más grande está entero todavía. Y muy disgustada volvió a cubrir el huevo que faltaba. ¿Qué tal va eso, compañera?, le preguntó una vieja pata que fue a hacerle la visita. Miren qué lindo patito tengo, ¿verdad que son igualitos a su papá? Pero todavía no he terminado. Hay uno que no quiere romper el cascarón, dijo la mamá Pata. Vamos a ver, ese huevito terco, dijo la amiga mirando dentro del nido, y añadió. ¡Ay, hija mía! La han engañado. Ese huevo es de guanajo. No se ocupe más de él y vaya a enseñar a nadar a sus chiquitos. ¡Ma!, respondió la madre. Ya que me he hecho perder tanto tiempo, le calentaré hasta que pueda salir. Y por fin, al cabo de 2 días, empezó a romperse el gran huevo. Y salió un pato gris de pescuezo largo. ¡Qué grande! Y qué feo les pareció a todos. Hasta la Pata lo miró con lástima, pensando, ¿será realmente un guanajo? Eso se sabe enseguida. Si lo es, no querrá entrar en el agua. Al día siguiente hizo un tiempo espléndido y la madre llevó a todos los hijitos al estanque. Al llegar al agua, saltó en ella y llamó. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Todos los patitos se tiraron, unos después de otros. Movían muy bien las piernas y buceaban sin miedo alguno. Todos hasta el patito gris, que estaba en el agua como en su casa. Menos mal, no es un guanajo, pensó la madre. Debe de ser un pato, porque nada muy bien y para mí no es tan feo como dicen. ¡Cuac, cuac, cuac! Gritó. Niños, vengan todos que voy a presentarle a nosotras aves del corral. Mamá Pata, seguida de sus hijitos, salió del agua. Y allá en el fondo, junto al gallinero, estaban los otros animales escarbando, comiendo, peleándose y haciendo ruido. ¡Miren eso!, gritó un pato blanco y negro. ¡Qué cosa tan fea viene por allá! ¡No te queremos aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Y voló hacia el pato gris y le dio un picotazo en el pescuezo. ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz!, dijo la madre furiosa. No molesta a nadie y está mal que abusen de él. ¿Es verdad? Perdone, señora, dijo el pato avergonzado. Pero es tan grande y tan ridículo que me dan ganas de volverla a picar. Un pato blanco que estaba mirando lo que pasaba dijo con mucha amabilidad. Tiene usted unos lindos hijos, doña Pata. Todos son hermosos, menos ese. Es una lástima que no pueda embellecerlo un poco. Ha estado muchos días en el huevo y por eso es distinto a otros, explicó la madre y añadió. No es hermoso, tiene usted razón, pero nada muy bien y es obediente y bueno. Yo creo que cuando crezca se le arreglará un poco más.
Y mientras la madre decía esto, acariciaba suavemente las plumas de su patito feo. Sus hermanos eran crueles con él y le decían cada 2 minutos: ojalá que te lleve el gavilán. Los patos y las gallinas le picaban a cada momento. La mujer que daba de comer a los animales lo empujaba con el pie. Hasta su madre, el único ser que lo quería en el mundo, exclamó un día: ¡qué desgraciada soy con este hijo tan horrible! El infeliz patito no pudo soportar esto y se escapó saltando la cerca. Los pájaros que estaban en la enredadera, que crecían junto al muro, salieron disparados y el pobre pensó: debo ser espantoso cuando estos huyen. Pero no soy malo. A nadie haré daño. Cerró los ojos llenos de lágrimas y continuó su camino. Así llegó a una gran laguna donde vivían los patos silvestres. Allí pasó la noche muy triste, muy cansado y muy hambriento. Al amanecer, cuando los patos silvestres se despertaron, vieron a su nuevo compañero. ¿Quién es este espanto? Preguntaron. El patito se volvió hacia todos los patos silvestres, saludando muy cortésmente, pero lucía tan mal que los otros gritaron burlándose: Puedes estar orgulloso de ser el primero de los feos. Ya lo sé, dijo el pobre patito a punto de llorar. Pero ¿puedo quedarme con ustedes? Quédate en la laguna si quieres, aunque no pienses que vas a formar parte de nuestra familia. en esto se oyó un ruido tremendo. Eran los cazadores que disparaban contra los patos silvestres y echaron a sus perros a buscarlos. La bandada de patos levantó el vuelo, pero 2 cayeron entre la hierba de la orilla. El agua se puso roja con la sangre. El patito feo encogió la cabeza para esconderla debajo de las alas, cuando vio delante de él un perrazo enorme, con la lengua fuera y los ojos que echaban chispas. Lleno de terror, cerró los ojos para no ver los dientes afilados que se iban a clavar en su carne. Pero de pronto el perro dio una vuelta y se fue sin tocarlo. ¡Ay! Gracias a Dios. Murmuró el patito. Soy tan feo que ni el perro ha querido morderme. Cerca de allí había una casita donde vivía una viejecita muy pobre, sin más compañía que un gato y una gallina. El gato sabía impulsar la rueca de la viejita con sus patas delanteras y la gallina ponía un huevo todos los días. De este modo ayudaban a su ama. Al día siguiente preguntaron los animales al patito. ¿Sabes mover la rueca? ¿Sabes erizar el lomo? No. ¿Puedes echar chispas cuando te frotan en la oscuridad? No. Le preguntaba el gato muy orgulloso. No. Decía el patito abochornado. Solo sé volar y nadar. Volar, volar. ¡Vaya gusto!, exclamaba la gallina. ¿No es mucho mejor que correr? Nadar. ¡Qué ocurrencia!, decía el gato con desprecio. Ni que el agua fuera tan buena. Todos los días el gato y la gallina discutían con el pobre patito. ¿Ya eres tan feo que no sirves para nada? Nunca podré hacer esas cosas, dijo el patito desesperado. Creo que lo mejor es que me vaya. Y se fue el patito feo. Pasó todo el verano. Luego llegó el otoño y apareció el invierno.
Qué invierno tan terrible pasó el pobre animal. Pero al fin, un día, el sol empezó a calentar, derritió la nieve y las ramas de los árboles se llenaron de millones de yemitas tiernas. Entonces, el patito decidió marcharse para algún lugar donde pudiera ser menos desgraciado. Sus alas eran ya grandes y fuertes, podían llevarlo muy lejos. Remontó el vuelo. Durante varios días voló sin descanso, hasta que decidió detenerse al fin. Había llegado a un jardín hermoso, donde las flores perfumaban el aire y los pájaros cantaban entre las ramas de los árboles cargados de frutas. Junto a unas escaleras de mármol, vio un estanque de aguas limpias y tranquilas, donde nadaban 3 magníficos cisnes de plumas blancas y de pico rosado. ¡Qué aves más hermosas! Pensó el pato gris, que ya era adulto. Me quedo con ellas. Tal vez me maten por haberme atrevido a ponerme a su lado. Pero ¿qué importa? Mi vida ha sido tan triste. Creo que vale la pena morir junto a estos preciosos cisnes que ser mordido por patos, picado por gallinas, atacado por perros, despreciado por gatos, golpeado por hombres y pasar hambre, angustias y frío. Entró en el agua y fue hacia los cisnes. Y en cuanto estos lo vieron, nadaron hacia él con las alas abiertas. Ahora me matarán, Dijo el pato, inclinando la cabeza hacia el agua. Pero, ¿qué era lo que veía en el estanque transparente? Su propia imagen, reflejada en el agua, como un espejo. No era la de un pato gris feo y ridículo. Era un cisne, y los otros lo saludaban con cariño y le daban amables la bienvenida. En ese momento, los niños llegaron al jardín y empezaron a echar pan y granos de trigo en el agua. Uno de ellos gritó: ¡Hay un cisne nuevo! Al oír esto, los demás exclamaron: ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Hay otro cisne en el estanque! ¡Más joven y más bonito! ¡Más blanco que los otros! ¡Es el más hermoso de todos! Pero el pato gris, como antes le decían, no sintió orgullo. Su buen corazón, que nunca quiso hacer daño a sus enemigos, solo se llenó de gran alegría y de un cariño inmenso hacia el mundo entero. Y pensó: nunca hubiera soñado que iba a ser tan feliz cuando no era más que un patito feo. Una visita a la casa embrujada. En lo alto de una colina, a medio camino entre 2 pequeños pueblos llamados Sasafrás y Lespedeza, había una enorme casa tan vieja y tenebrosa que los habitantes de la región pensaban que estaba embrujada. Todas las noches escuchaban aterradores ruidos provenientes de la casa de la colina y creían que se trataba de las voces de los fantasmas y las risas de las brujas que allí ambulaban. Con mucha frecuencia veían a medianoche extrañas y horribles criaturas que entraban y salían volando por las ventanas de la casa. Todos temían acercarse a ella y evitaban en lo posible tener que pasar por aquella colina. Un día, Carlitos invitó a su amiga Teresita, que vivía en el pueblo vecino, a volar su cometa nueva. Sin darse cuenta, los niños se acercaron mucho a la casa de la colina. Los vientos soplaban tan fuerte aquella tarde que debían sujetar con firmeza la cometa. De pronto, la cuerda de la cometa se rompió y ésta voló hasta meterse por la ventana de la casa. ¡Ay, qué lástima! Dijo Teresa. Era una linda cometa. Volvamos a la casa, que ya está oscureciendo y tengo miedo. Creí que eras valiente. Le respondió Carlitos.
Voy a ir por la cometa y tú tendrás que venir conmigo. Carlitos también sentía mucho miedo, pero no quería perder su cometa nueva y mucho menos dejar que Teresa notara su temor. Así que, haciéndose fuertemente de la mano, los dos niños se dirigieron a la casa de la colina. La enorme puerta estaba cubierta de telarañas y parecía que nadie la hubiera abierto en 67 años. Cuando se acercaron a ella, se abrió misteriosamente. Temblando, entraron en la casa y sorpresivamente la puerta se cerró tras ellos, dejándolos en la oscuridad. Entonces escucharon un extraño aleteo. Era una bandada de murciélagos que revoloteaban encima de sus cabezas. Los niños querían huir, pero no encontraban la salida. Rápidamente subieron las viejas escaleras. Mientras lo hacían, escucharon a lo lejos una extraña risa y el chirrido de unas pesadas cadenas que eran arrastradas lentamente. De repente, escucharon una calavera. Había caído al suelo y rodaba por las escaleras. Carlitos y Teresa corrieron a toda velocidad hacia el final del pasillo en donde se encontraban. Allí tropezaron con un esqueleto sin cabeza. ¿Dónde está mi cabeza? Decía el esqueleto. Mis huesos no descansarán hasta encontrarla. Pobres niños, estaban petrificados del susto y necesitaban escapar del horrible esqueleto. De nuevo subieron las escaleras y por fin encontraron una puerta que decía salida. Cuando Carlitos intentó abrirla, se produjo un ruido largo y sonoro. Bajo sus pies se abrió una trampa y los aterrorizados niños cayeron rodando por un túnel largo y oscuro. Al fin se detuvieron y vieron con terror que habían caído en una habitación llena de fantasmas. Los fantasmas corrían y bailaban, haciendo muecas y ruidos muy extraños. Los ojos del pobre Carlitos parecían dos enormes platos y Teresa estaba blanca como un papel. Aunque querían salir de la habitación, no podían hacerlo. Los fantasmas los forzaban a irse contra la pared cada vez más y más. De pronto, algo maravilloso sucedió. La pared comenzó a moverse. Parecía que al recostarse en ella habían descubierto accidentalmente una puerta secreta. Los niños vieron tras la puerta a un hombrecito muy gracioso que estaba manejando una gran cantidad de máquinas. Por favor, no me hagan daño. Gritó el hombrecito al sentirse descubierto. Perdónenme por haberlos asustado. ¿Pero qué es lo que sucede? Preguntó Carlitos. Bueno, pues es que yo les he estado molestando. Balbuceó el hombrecito con un hilo de voz. Y les contó todo, incluso que era tímido y su nombre era Timidón. Y por eso no tenía amigos. Por esa razón construyó esas máquinas para ahuyentar a las personas. Carlitos y Teresa recuperaron su cometa nueva. Hicieron con las máquinas una gran empresa donde la gente acudía y pagaba por la entrada para divertirse en la casa embrujada. La gente llegó a querer mucho a Timidón y Timidón fue muy feliz con su nueva empresa y amigos por montón. Pulgarcita. Había una vez una mujer muy triste porque no tenía hijos. Un día descubrió en una flor a una minúscula niña que le sonreía. Muy contenta, la mujer la llamó Pulgarcita. Una noche, un gran sapo descubrió a Pulgarcita dormida y la encontró tan bonita que se la llevó con él. Será una buena esposa para mi hijo, pensó contento. Cuando llegó al estanque donde vivía, depositó a Pulgarcita sobre una hoja de nenúfar y llamó a su hijo para que viniera a conocer a su futura esposa. ¿Verdad que es linda?, dijo en baja voz. Pero no hagas ruido, no vayas a despertarla.
Pulgarcita se despertó por la mañana y al ver que no estaba en su casa, comenzó a llorar. ¿Dónde se hallaba? Los peces del estanque, que conocían muy bien los proyectos del gran sapo, cortaron el tallo del nenúfar y empujaron la hoja muy lejos de la casa del malvado sapo. Una mariposa muy amable le ofreció arrastrarla hasta el río, lo cual gustó mucho a los peces. Después, un gran abejorro la llevó por los aires y la colocó en un prado lleno de flores. Pulgarcita pasó allí el resto del verano alimentándose del jugo de las flores y bebiendo las gotas del rocío. Llegó el otoño, luego el invierno, y Pulgarcita sintió mucho frío. No podía quedarse en el prado donde había vivido durante varios meses. Ya no encontraba alimento y las noches eran cada vez más frías. Un día empezó a nevar. Desanimada, Pulgarcita se cubrió con una gran hoja que le servía de abrigo. Abandonó el prado y buscó un refugio donde pudiera pasar los meses de invierno. No sabía dónde ir, sin embargo, siguió su camino. Afortunadamente, pronto llegó a la puerta de una pequeña casita. Tocó y una rata blanca, muy amable, le abrió la puerta. La ratita aceptó acogerla en su casa y Pulgarcita le contó todas sus penas. Hacía mucho frío, pero Pulgarcita ya no pensaba en ello. Estaba calientita en la casa de su amiga. La niña ayudaba a la ratita lo mejor que podía, cocinando y limpiando la casa. Cuando terminaba todos los quehaceres, se ponía a hilar la lana. El señor Topo, vecino de la ratita, que se aburría en su casa, venía con frecuencia a visitarlas. Un día las invitó a merendar. «Mi casa está muy cerca», le dijo a Pulgarcita. «No podrás perderte». Para llegar a la casa del señor Topo, tuvieron que atravesar un largo pasillo oscuro, en donde Pulgarcita descubrió a una pobre golondrina que estaba malherida. «Tenemos que ayudarla», dijo Pulgarcita a sus dos amigos, y corrió a buscar una manta grande. Con ella cubrió a la golondrina que estaba medio muerta de frío. Unos instantes después, el corazón del pájaro comenzó a latir de nuevo y despertó. «Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Me has salvado la vida», dijo la golondrina a Pulgarcita. «Estamos en invierno y debes estar protegida», le contestó la niña. «Necesitas reponer tus fuerzas y esperar a que llegue la primavera, pero no te preocupes, yo te daré de comer». Pasaron las semanas y cuando llegó la primavera, la golondrina, completamente curada, voló en el cielo azul, dándole las gracias de nuevo a su amiga. La vida de Pulgarcita siguió su curso normal hasta que un día el señor Topo quiso casarse con ella. La niña estaba muy triste. No quería pasar sus días en una topera donde el sol no entraba nunca. «¿Qué quieres hacer entonces?», le preguntaba frecuentemente la ratita. «¿Tienes otra solución?». Llegó la víspera de la boda y la pobre niña salió por última vez para despedirse de las flores y del sol, ya que de ahora en adelante viviría debajo de la tierra como un topo. De repente vio a su amiga la golondrina que volaba por el cielo. Pulgarcita le contó los horribles proyectos del señor Topo. «Sube», le dijo el pájaro, «te llevaré al país del sol».
En el país del sol, Pulgarcita encontró a un duendecillo muy apuesto, que le pidió su mano. La jovencita aceptó encantada y allí vivieron muy felices, acompañados siempre de su amiga la golondrina. El puchero mágico. En otros tiempos había una niña que vivía con su madre en el borde de un profundo y oscuro bosque. Eran muy pobres y aun cuando las dos trabajaban mucho, pasaban hambre a menudo. Un día de invierno, la madre fue a la despensa y la encontró completamente vacía. Toda la harina y todas las judías se habían terminado. No quedaba ni una corteza de pan. ¡Hija mía!, exclamó la buena mujer alarmada. ¿Qué podemos hacer? La niña pensó un momento y luego dijo: Iré al bosque a ver si encuentro a la mujer sabia. Ella sabrá lo que debemos hacer. Se puso la capa y la cufía y salió. Hacía mucho frío. El sol brillaba débilmente por encima de las oscuras ramas de los abetos y la nieve del suelo estaba seca y resbaladiza. A pesar de todo, la niña anduvo y anduvo en busca de la mujer sabia. Cansada y descorazonada por no encontrarla, se sentó en un tronco de árbol. De pronto, un petirrojo se le acercó a saltitos y detrás de él apareció una vieja mujer de mejillas rosadas. ¿Qué haces aquí, niñita? La niña le contó sus problemas y le dijo que buscaba a la mujer sabia. La viejecita rió y le dijo: Tienes suerte. Yo soy la mujer sabia. ¿Puedes ayudarme?, le preguntó la niña. La mujer no contestó, pero metió la mano en un gran cesto de mimbre que llevaba y sacó de él un pequeño puchero. Óyeme bien, niñita. Dijo: Esto es un puchero mágico y quiero regalártelo. Te diré lo que tienes que hacer para usarlo. Cuando tengas hambre, bastará con que le digas al puchero: haz gachas, pucherito, y el puchero te hará la más deliciosa gachas. Cuando tengas suficientes, solo tendrás que decir: basta de gachas, pucherito, y cesará al instante de hacerlas. Cuídalo bien y nunca volverás a padecer de hambre. ¡Ay, muchas gracias!, dijo la niña, pensando en lo contenta que se pondría su mamá. Me voy enseguida a casa. Hoy seguro que tendremos potaje para cenar. Corrió cuanto pudo hasta que llegó a casa y entró directamente a la cocina. Su madre, enfadada, le dijo: ¿Por qué has tardado tanto? Mira esto, mami, le dijo la pequeña. Puso el puchero sobre la mesa y pronunció las palabras que le había indicado la mujer sabia. ¿Haz gachas, pucherito? Inmediatamente, la cocina se llenó de un apetitoso aroma de humeantes gachas calientitas. La niña y su madre se sentaron a la mesa y se comieron un enorme plato de gachas cada una, y otro, y parte de otro. Cuando estuvieron saciadas, la niña dijo: ¡basta de gachas, pucherito! Y el puchero quedó inmediatamente vacío y limpio. ¡Increíble!, exclamó la madre de la niña. Y en efecto, era algo increíble.
Cada día la niña decía las palabras mágicas ante el puchero y madre e hija se atiborraban de deliciosas gachas. Un día, ya muy cerca de la primavera, la niña fue a dar un paseo por el bosque. Mientras ella estaba fuera, le entró apetito a su madre. La madre observó el puchero que, como siempre, estaba sobre la mesa y miró después por la ventana para ver si su hija regresaba. Al no verla, obró por su cuenta. ¡Haz gachas, pucherito!, ordenó al puchero. Inmediatamente el puchero se llenó de humeantes gachas calientitas. La mujer fue a la cocina a buscar un plato y cuando volvió, las gachas se habían salido y se estaban derramando sobre la mesa. La madre levantó las manos horrorizada. Se había olvidado de las palabras mágicas necesarias para que el puchero cesara de hacer las gachas. Estas ya habían inundado la mesa y formaban un charco al pie de la misma. La mujer salió al jardín. Poco después, el río de gachas salió por la puerta de la casa detrás de ella. La mujer, gritando, corrió camino abajo hacia la aldea y todo el rato un borboteante mar de gachas le siguió a poca distancia. La niña, ya de regreso de su paseo, notó un apetitoso olor de gachas que le llegaba a través de los árboles. Es curioso, se dijo la muchacha, pero cuando salió al bosque y vio su casa, se dio cuenta de lo que había pasado. Gritando cuanto pudo, dijo: ¡Basta de gachas, pucherito! ¡Basta de gachas, pucherito! Inmediatamente el puchero la obedeció. A la niña y a la madre y a todos los aldeanos les llevó muchísimo tiempo limpiar la casa, el jardín, el camino y la aldea que había al pie de la colina. Y la madre de la niña jamás volvió a decirle ni pío al puchero. El nuevo traje del emperador. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a variar de vestidos que se gastaba en ellos todo su dinero. Un día llegaron 2 pícaros a la corte y dijeron que eran tejedores. Afirmaron que podían tejer una tela hermosísima que además, según ellos, tenían cualidades mágicas. Si la persona que lo miraba no era apta para su trabajo o era tonta, no podía percibir la tela en lo absoluto. Tiene que ser una tela espléndida. Si tuviera un traje de ese tejido, podría saber quiénes son estúpidos y quiénes no sirven para su trabajo en mi corte. Dio pues una gran bolsa de monedas de oro a los 2 pícaros y les dijo que empezaran a tejer enseguida. Los 2 presuntos tejedores montaron un telar y fingieron trabajar muy activamente. En realidad no hacían nada. Pidieron seda de la más fina y auténtico hilo de oro. El emperador quiso saber si faltaba mucho para que quedase terminada ya la tela de su traje. Envió a averiguarlo a un viejo criado de su confianza. El hombre entró en la habitación donde los 2 pícaros fingían tejer con toda clase de gestos, pero solo vio el telar vacío. ¡Dios mío! Soy un estúpido y no lo sabía. Mejor será que finja haber visto la tela mágica. De lo contrario, podré perder mi trabajo. ¿Verdad que es hermosa?, le preguntaron los pícaros. Mucho, dijo el criado. Sí, nos está saliendo muy bien, añadieron los pícaros. Y después pidieron más seda y más hilo de oro para seguir tejiendo.
Pronto no se habló en la ciudad de otra cosa que de la tela mágica, y todo el mundo esperaba poder verla. El emperador no podía esperar más y decidió ir a contemplarla con sus propios ojos. Fue a donde se hallaban los tejedores, los cuales se pusieron a trabajar como nunca cuando vieron llegar al rey. Mirad, majestad, mirad qué hermosos colores, qué espléndidos dibujos, exclamaron señalando el telar vacío. ¿Cómo es posible? Se dijo el emperador horrorizado. No veo nada. ¿Seré tonto? ¿No estaré capacitado para mi puesto de emperador? Por eso, dijo. ¡Qué tela tan preciosa! Estoy encantado. Al cabo de unos días, iba a tener lugar un gran desfile con motivo de la celebración de una importante festividad, y los cortesanos convencieron al emperador de que debía llevar en él su nuevo traje. Los dos pícaros fingieron que sacaban el tejido del telar. Cortaron el aire con las tijeras y cosieron una tela inexistente con unas agujas sin hebrar. ¡Por fin!, exclamaron los pícaros. El traje del emperador ya está listo. El emperador y su corte entraron en la estancia. Los dos pícaros levantaron los brazos como si sostuvieran algo. Observad lo ligero que es. Da la impresión de que uno no lleva nada puesto. ¡Oh, sí! exclamaron los cortesanos, aunque ninguno de ellos podía ver nada. Entonces, el emperador se desvistió y los falsos tejedores hicieron como si le ponían el traje nuevo. El emperador se miró en el espejo, primero de un lado y después del otro. ¡Qué bien le sienta! ¡Qué colores tan bellos! ¡Qué dibujos tan hermosos!, exclamaron los cortesanos. Y comenzó el desfile. El emperador iba bajo un palio de seda y le seguían dos caballeros sosteniéndole una cola irreal. En las calles por las que pasaba el desfile, todos decían: ¡qué traje tan hermoso! ¡Qué colores! ¡Qué dibujos! Ninguno de los espectadores quería que los demás pensaran que era tonto. Entonces el emperador, seguido del cortejo, pasó por delante de un chiquillo. ¡Pero si ese hombre va completamente desnudo!, exclamó el muchacho. La gente oyó lo que dijo el chiquillo y pronto todo el mundo empezó a decir: pero si el emperador va completamente desnudo. Nadie sabe cómo terminó el desfile, pero lo que sí se puede suponer es que los dos pícaros, por si acaso, no se dejaron ver nunca más por aquel lugar. La Reina de las Nieves. Había una vez dos grandes amigos, Gerda y Kay, que se querían muchísimo. Con frecuencia se divertían leyendo hermosos libros. Pero un día, la mala suerte los sorprendió. Kay se frotó los ojos y gritó: ¡ay! Siento que algo me ha picado en el corazón y me ha entrado polvo en el ojo. Era el fragmento de un espejo encantado que transformó las cosas bellas y buenas en feas y malas. Una tarde de invierno, Kay se divertía jugando con un trineo cuando de pronto apareció un enorme carruaje blanco tirado por un precioso cisne blanco. La dama que conducía el carruaje era la Reina de las Nieves. Después de haber sobrevolado los bosques, llegaron a una región lejana y desconocida. Pobre Gerda lloró mucho buscando a su querido amigo y preguntó al río: ¿es cierto que tú me tienes a Kay? Te regalaré mis más lindos zapatos rojos si me lo devuelves. Pero el río dejó el presente en la orilla. Un día Gerda decidió ir a una pequeña barca. Navegó durante mucho tiempo, hasta que por fin llegó a una extraña comarca y por el camino se encontró a una corneja que creyó podría ayudarla.
Dirígete al castillo a ver si el joven príncipe que acaba de casarse con la princesa es tu amigo. Y la gentil corneja condujo a Gerda hasta el castillo. La niña temía que su amigo la hubiera olvidado y se hubiera casado con una encantadora princesa. Se acercó al lecho donde dormían los príncipes y... ¡Es Kay! Al oír estas palabras, el príncipe se despertó. Tenían un gran parecido con Kay. No era él. Gerda se puso a llorar y le contó toda la historia. El príncipe y la princesa, muy emocionados, decidieron ayudar a la niña. Y a la mañana siguiente se dispuso a continuar su camino en busca de Kay. Ante la puerta del castillo, una magnífica carroza de oro esperaba a Gerda. Por el camino, a través del bosque sombrío, la carroza brillaba como una flama. Esto atrajo a los ladrones que mataron a los guardianes, pero Gerda se salvó gracias a la pequeña hija de uno de los bandidos que quería jugar con ella. Busco a mi amigo Kay, le explicó Gerda a la niña. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Conozco Laponia. En esa región vive la reina de las nieves, pero es muy lejos. Mi reno nació allí y si quieres puede llevarte, pero debes partir sin que mis padres se enteren. La hija del bandido preparó unas botas forradas de lana, muy calienticas, unos guantes, pan y jamón. Se lo entregó todo a Gerda. Desató a su querido reno y le dijo: ¡Vete ahora! ¡Corre, corre! Y cuida bien de mi amiga Gerda. Así fue como llegaron a Laponia. Una anciana lapona acogió a Gerda y al reno, que estaban muertos de frío. Pobrecitos míos, tienen aún mucho camino por andar. Allí vive una mujer finlandesa que les explicará mejor que yo lo que deben hacer. Voy a escribirle un mensaje para que se lo den. Como no tenía papel, la anciana escribió el mensaje sobre la piel de un bacalao. Por fin llegaron a la casa de la finlandesa. Ella leyó el mensaje cuidadosamente, puso a cocer el pescado y dijo: el pequeño Kay está en el palacio de la reina de las nieves. Es muy feliz porque desde que le entró un fragmento de cristal en el corazón y polvo en el ojo, piensa que está en el mejor lugar. Es necesario que ese cristal le sea extraído. Con el fin de ayudar a Gerda, la finlandesa le preparó un brebaje muy fuerte para vencer a la reina de las nieves. A toda prisa, Gerda tomó la dirección del palacio de la reina de las nieves. La niña todavía no sabía que su amigo, al que la piel se le había puesto azul de tanto frío, estaba ocupado en armar un curioso rompecabezas de letras de hielo. Si quería recuperar su libertad, debía desafiar a la reina de las nieves y formar la palabra eternidad. Pero, ¿podría hacerlo solo? Aquel día, la reina de las nieves voló hacia los países cálidos. Kay se quedó solo en el palacio. Gerda lo sorprendió. Ella lo reconoció enseguida, pero Kay permaneció indiferente. Su pena fue tan grande que empezó a llorar. Sus lágrimas calientes cayeron sobre el pecho del niño, penetrando en su corazón, fundiendo el bloque de hielo y sacando el fragmento de cristal que tenía dentro. Gerda empezó a cantar y al mirarla, Kay estalló en sollozos. Lloró tan fuerte que el polvo de cristal salió de su ojo. Entonces reconoció a su amiga. Juntos, los dos niños formaron la palabra eternidad. Ahora estaban libres y eran dueños de su destino. Gerda y Kay montaron sobre el reno y regresaron a su casa. Cuando llegaron a casa, encontraron a sus padres, que los recibieron con gran alegría. Ahora ya eran unos adultos, pero adultos con el corazón de niños. La niña de los cerillos. Era la última noche del año, víspera de Año Nuevo. Hacía mucho frío, nevaba y pronto iba a ser de noche.
En el frío y la oscuridad, una pobre niña vagaba por la calle, descalza, sin bufanda en la cabeza. La verdad es que antes de salir de la casa llevaba zapatillas, pero no le habían servido de mucho. Estas eran demasiado grandes y su mamá ya las había usado. Eran tan grandes que la niñita, en su prisa, las había perdido al cruzar la calle entre dos carreras. La niña vagaba por la calle con sus pies descalzos, los cuales estaban azules por el frío. En su viejo delantal llevaba varios cerillos y tenía un manojo en su mano. Había sido un mal día para ella. Nadie le había comprado ni un cerillo y no había ganado un centavo. Tenía mucha hambre y frío y se veía muy débil. ¡Pobre niñita! Desde todas las ventanas se veían las luces que brillaban y la calle entera despedía el maravilloso aroma de la carne asada. Lo único en que la niñita podía pensar era en que esa noche era la víspera de Año Nuevo. Ella se sentó en una esquina y trató de calentarse entre dos casas. Sintió más y más frío. No se atrevía a volver a la casa porque no había vendido ni un cerillo y por ello no había ganado ni un centavo. Su padre la podría golpear y por otro lado hacía frío en la casa también. Ellos vivían en una pequeña casita y el viento se colaba por todos lados. Sus manitas estaban casi muertas por el frío. Un cerillo encendido por lo menos le ayudaría mucho. Entonces sacó uno. ¡Cómo chispeaba! ¡Cómo encendía! Era una llamita suave, igual que una velita, protegida con las manos alrededor, pero la luz era muy extraña. A la niña le pareció que estaba sentada frente a una cocina de hierro grande, con cacerolas y ollas, con perillas de metal pulido y brillante. El fuego era magnífico y daba tanto calor. La niña había apenas estirado sus pies para calentarlos, cuando la llama se apagó y la cocina desapareció. Ella quedó allí sentada, con solo un pedacito del cerillo quemado en su mano. La niña encendió otro cerillo que brilló, y donde la luz se reflejaba en la pared, se veía transparente como una gasa. La niña podía ver un cuarto donde había una mesa cubierta con un gran mantel blanco y un juego de porcelana fina. Había un ganso asado relleno con ciruelas y manzanas que llenaba el cuarto con un delicioso aroma. ¡Qué sorpresa! De repente el ganso saltó del plato y rodó por el piso, justo hacia donde estaba la pobre niña. Tenía el tenedor y el cuchillo todavía en su lomo. Entonces el cerillo se apagó y no quedó nada, excepto la gruesa y helada pared. La niña elevó su mirada al cielo y se dio cuenta que había muchas estrellas. Una de ellas se cayó, dejando una larga línea de fuego en el cielo. Alguien se está muriendo, susurró la niña, pensando en su abuela, quien había sido la única persona buena con ella, pero ya había muerto, que solía decirle: si ves caer una estrella, quiere decir que un alma va para el cielo. Raspó otro cerillo en la pared, el cual le dio magnífica luz. Esta vez, en medio del resplandor, ella vio a su abuela. Se veía tan dulce y tan radiante. ¡Oh, abuelita! Llévame contigo, dijo la niña. Cuando el cerillo se apague, yo sé que tú ya no vas a estar ahí. Tú habrás desaparecido, al igual que la cocina de hierro, el ganso asado y el hermoso árbol de Navidad. De pronto, ella encendió el resto del manojo de cerillos porque quería seguir viendo a su abuela, y los cerillos brillaron gloriosamente más que la luz del día. Nunca antes había visto a su abuela tan alta y tan hermosa. Ella tomó a la niña en sus brazos y las dos volaron
llenas de radiante felicidad. Más alto y más alto, hasta donde no hacía más frío, no se sentía más hambre y no había más sufrimiento. Ellas estaban en el paraíso. En el frío temprano por la mañana, la niña seguía sentada en la esquina entre las dos casas. Sus mejillas estaban rosadas y tenía una sonrisa en sus labios. Estaba muerta, congelada por el frío en la víspera de Año Nuevo. La mañana del Año Nuevo brilló sobre su pequeñito cuerpo, sentado allí con los cerillos, una madeja quemada casi por completo. Ella solo quería calentarse, pero nunca nadie supo las hermosas cosas que ella había visto, ni en qué resplandor había entrado en el Año Nuevo con su vieja abuela. Vasilisa la Hermosa. Una vez, en un reino lejano, muy lejano, vivía un comerciante y su esposa. Ellos tenían una hija que fue llamada Vasilisa la Hermosa. Cuando la niña tenía 8 años, su madre se enfermó. Un día, ella llamó a su hija a su lado. Escucha, hija, y acuérdate de estas últimas palabras que tengo para decirte. Me voy a morir, hijita. Te doy mi bendición. Y esta muñequita, tú debes llevarla siempre contigo. Nunca la enseñarás a nadie. Si alguna vez estás en problemas, pídele consejos a la muñeca. La madre abrazó a su hija y murió. Después de la muerte de su esposa, el comerciante estuvo acongojado. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a pensar en casarse otra vez. Había una viuda a quien él le tenía mucho cariño. Ella tenía 2 hijas y todo el mundo la consideraba una buena madre. Entonces, un día, el comerciante se casó con la viuda, pero fue engañado, porque ella no fue una buena madre para su hija. La madre y sus hijas estaban extremadamente celosas de la belleza de Vasilisa. La trataban muy mal y con la esperanza de que el trabajo duro la haría pálida y fea, le hacían hacer los trabajos más sucios de la casa. Así pasaron muchos años hasta que Vasilisa alcanzó la edad para poderse casar. Todos los jóvenes de la ciudad pedían su mano en matrimonio. Un día, el comerciante salió de viaje de negocios a otro reino. De inmediato la mujer se mudó cerca del bosque espeso a una casa diferente. En medio de este bosque había un claro, donde en una cabaña vivía una bruja. Si a alguien se le ocurría acercarse a la cabaña, ella se lo comía como si fueran pollos. La mujer constantemente enviaba a Vasilisa al bosque con la esperanza de que la bruja la libraría de la niña. Una tarde, la mujer ordenó a las 3 hijas hacer un trabajo. Las jóvenes empezaron su trabajo con un cabito de vela y muy escasa luz. Después de un rato, la vela comenzó a gastarse hasta que se apagó totalmente y quedaron a oscuras. ¿Qué vamos a hacer? No hay más cerillos para encender la vela. Y no hemos terminado nuestro trabajo. Alguien tiene que ir donde la vieja bruja en el bosque para pedir cerillos. Ninguna de las 2 lo quiso hacer, solo Vasilisa, que empujada por sus 2 hermanas le tocó ir. La joven fue a su cuarto, le dio algo de comer a su muñeca y le dijo: Querida muñeca, come esta comida y escúchame con cuidado. Mis hermanas me están enviando donde la vieja bruja y ella me va a comer. No tengas cuidado, contestó la muñeca. Anda donde te envían, pero llévame contigo y no tendrás nada que temer. Y valientemente caminó entre el denso bosque.
Aterrorizada, Vasilisa no sabía qué hacer. Se quedó parada como una estatua frente a la puerta. De repente, los árboles se sacudieron, las hojas secas crujieron y entonces la vieja bruja apareció. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, olfateó el aire y gritó: Huelo a un niño. ¿Quién es? Vasilisa fue donde la bruja, hizo una reverencia y dijo: Soy yo, señora. Mis hermanas me enviaron aquí a pedir fuego porque no tenemos cerillos en la casa. Muy bien. Las conozco y te daré fuego, pero primero vas a trabajar para mí por un tiempo. Mis sólidos pestillos, levántense. Puerta mía, ábrete. La puerta se abrió y la bruja entró, mientras el viento silbaba por la casa. Cuando llegó a su cuarto, la bruja se sentó a la mesa y le dijo a Vasilisa: Sírveme todo lo que hay en el horno. Quiero cenar aquí. Vasilisa encendió una vela acercándola contra uno de los relucientes cráneos en la cerca. Después sacó la comida del horno y la sirvió a la bruja. Bajó al sótano a buscar cerveza y agua. La bruja se comió y bebió todo. Y así pasaban los días y las noches trabajando muy duro para la bruja. Un día, la bruja, intrigada, preguntó: ¿Cómo es que te las arreglas para terminar todo el trabajo que te di? La bendición de mi madre me ha ayudado. ¡Ah! Entonces esa es la razón, gritó la bruja. Entonces debes de salir de esta casa de inmediato. Niña bendita. No me gustan las niñas benditas. Agarró a Vasilisa de la muñeca y la arrastró afuera del cuarto. Después la empujó fuera de la casa. Y luego tomó uno de los cráneos con ojos brillantes de la cerca. Lo puso en un palo y se lo dio a Vasilisa. Toma esto. Es el fuego para tus hermanas. Con esto te pago tu trabajo. Vasilisa lo tomó y se fue a su casa. Por primera vez era bienvenida. Desde que había salido en busca del fuego, la mujer y sus hijas habían estado viviendo en la oscuridad. No habían podido encender un cerillo y todo fuego que habían traído de los vecinos se les apagaba tan pronto como entraban en el cuarto. Poco tiempo después, su padre regresó de su largo viaje. Estaba contentísimo con la suerte de su hija y se fue a vivir con ella. Y por supuesto, la querida muñeca, que se quedó a su lado para siempre. Blancaflor y Rosa Roja. Blancaflor y Rosa Roja eran dos niñas muy buenas que vivían con su mamá. A las dos hermanas les encantaba cuidar a los animales y jugar con ellos. Una noche de invierno encontraron en la entrada de su casa un enorme oso casi congelado. Lo hicieron entrar para que se calentara junto a la chimenea y le dieron una buena porción de sopa. ¡Qué oso tan cariñoso! Se dejaba montar y jugaba con mucho cuidado para no hacer daño a las niñas. Una mañana, las dos hermanas fueron al bosque a buscar leña. En el camino se encontraron con un enano. El viejo gritaba desesperado tratando de soltar su barba, que se había enredado en un tronco caído. Las niñas le cortaron la punta de la barba y el enano quedó libre, pero se marchó furibundo. Ahora, a punto de ahogarse, era arrastrado por un furioso pez. Y las niñas lo salvaron, pero cortándole la barba. Y el viejo las maldijo e insultó.
Poco después, el experto en apuros estaba metido en otro lío. Al parecer, un águila enorme lo había encontrado apetitoso, pues se le veía decidida a almorzárselo. Nuevamente las niñas lo ayudaron. Tirándolo de las ropas, consiguieron arrebatárselo al animal. El enano furioso les dijo: Déjenme tranquilo, niñas, entremetidas. Me han dejado casi sin barba. Me han destrozado el único vestido que tengo. Son ustedes unas intrusas, tontas e impertinentes. Sin mi barba no soy nadie. He perdido todos mis poderes. ¡Largo de aquí! Blancaflor y Rosa Roja comentaron en casa su aventura. El oso entonces dijo: Ese enano es un peligroso hechicero. Si él anda por donde ustedes dicen haberlo visto, quiero decir que está a punto de encontrar mi tesoro. Debo marcharme para impedirlo. Esa tarde, las niñas volvieron a ver al desagradable petizo. Caminaba temblorosamente bajo el peso de un enorme saco, pero parecía estar muy contento. ¡Ay! Ese debe ser el tesoro de nuestro amigo el oso, dijo Blancaflor. Tenemos que hallarlo para informarle. Cuando regresaron con el oso, el enano disfrutaba observando el fabuloso tesoro. Miles de piedras preciosas brillaban a la luz del sol. Cuando vio al oso, el enano palideció de terror. Oso, osito, si me dejas marchar, te devolveré el tesoro y te convertiré nuevamente en ser humano. Pero el oso no estaba dispuesto a escuchar los embustes del enano, así que de un zarpazo lo tumbó al suelo. En ese instante, el oso se convirtió en un apuesto príncipe. Contó que años atrás el enano lo había hechizado. Gracias a que se había quedado sin barba, había perdido sus poderes y el hechizo se había roto. Luego, el príncipe se casó con Blancaflor y su hermano con Rosa Roja, y entre todos se repartieron el enorme tesoro y fueron muy felices. El pulpo goloso. Pulpín es un pulpo muy goloso. Si de él dependiera, se pasaría la vida comiendo helados y golosinas. Cada día pide a su mamá, Doña Pulpo, unas monedas para comprarse un helado. Suele ir a comprarlo a casa de Doña Langosta, anciana miope, decrépita, que no se entera gran cosa de lo que pasa a su alrededor. Mientras ella acude a buscar el helado solicitado por Pulpín, este, haciendo uso de sus 8 tentáculos, se apodera de un sinfín de golosinas, pasteles y demás chucherías que encuentra en el mostrador de la tienda. Doña Langosta no se explica cómo le dura tan poco tiempo la mercancía expuesta a la venta. Un día, Pulpín sufre una gran indigestión a consecuencia de uno de sus hartazgos. El médico, Don Cangrejo, acude a su casa y descubre fácilmente la causa de su enfermedad. Doña Pulpo, extrañada, se pregunta cómo un helado puede causar una indigestión. Acude a la tienda de Doña Langosta y hablando, juntas descubren lo sucedido. Una vez recuperado Pulpín, Mamá Pulpo lo ha reprendido y lo ha castigado. Su castigo consistió en ganarse el dinero para comer honradamente sus helados. Doña Langosta ofreció el trabajo de atender la tienda a Pulpín y de esta manera Pulpín aprendió a ser responsable
y no volvió a cometer sus travesuras.